Y hoy quiero que podamos entrar en este momento para recibir la palabra de Dios, no ignorando lo que sucede en el mundo. Pero sí es cierto que al estar en este lugar, al estar en la casa del Señor, no somos eximidos de las adversidades o no podemos alejarnos de la realidad que enfrenta nuestro país o el mundo entero. Pero en este lugar, en este momento, sí podemos creer que el Espíritu del Señor puede traer lo que nosotros necesitamos para mantenernos firmes ante la batalla que enfrentamos. Y quiero hablarte de eso esta mañana. Quiero recordarte en este momento que solamente en Cristo tú puedes encontrar renovación en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Solo en Cristo puedes encontrar dirección para tu vida. Solo en Cristo puedes encontrar las respuestas que estás necesitando en este tiempo en tu vida. Y solamente en Cristo tenemos esperanza. Dile a la persona que está a tu lado, solo Cristo es nuestra esperanza. He titulado a este mensaje Parusía, un mundo de crisis, una iglesia con propósito. Y esta palabra tiene un significado muy especial. Esta palabra, cuando tú vas a ver su significado, puedes leerlo conmigo, significa presencia, venida y aparición. Parusía significa, es una palabra usada cuando tú estudias la Biblia para describir o mencionar el regreso de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la parusía, podemos decir que estamos hablando de la esperanza que tenemos nosotros, la iglesia de Cristo, de anhelar y esperar su regreso. Porque hay algo que yo quiero que tú puedas abrazar esta mañana, y es que la venida de Cristo es cierta y es cercana. Dile al que está a tu lado nuevamente, es cierto que Jesús viene. Es cierto que Cristo va a regresar por su iglesia. Es cierto que nadie sabe ni el día, ni la hora, ni el momento en que va a suceder. Pero una cosa es segura. Cristo regresará por su iglesia. Cristo regresará por nosotros. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ir a recoger a alguien, tal vez al aeropuerto, o irlo a esperar al terminal cuando llega de viaje. Yo he vivido esos momentos, y cuando tú vas a recibir a alguien que viene de otro lado, tú quieres esperarlo a tiempo. Tú no quieres que esa persona que nunca ha venido a esta ciudad o que nunca ha venido a este país tenga que estar en el aeropuerto solo esperando, o en el terminal, porque tú sabes, los días que vivimos son adversos. Yo me casé hace 2 meses y para nuestra boda recibimos a varios amigos que venían de otros lados, y con Eleazar, con mi esposo, fuimos a verlos, y queríamos siempre estar como media hora antes, 40 minutos antes de que llegara el avión de ellos, para asegurarnos de que cuando salieran no se iban a perder, que no iban a estar luego preocupados de hacia dónde tengo que ir. Entonces, yo quiero que pienses en eso. ¿Cómo tú te preparas cuando vas a recibir a alguien que viene de otro sitio? Y ahora quiero que tú traigas ese mismo pensamiento, pero enfocado en Jesús. ¿Cómo estás esperando tú el regreso, el retorno de Cristo por su iglesia? Cuando vemos la palabra, se nos habla de varias personas y su modo de esperar el regreso del novio, el regreso de Cristo. Y quiero invitarte a que puedas acompañarme a leer Santiago, capítulo 5, el versículo 7 y 8. Y en esta carta el apóstol dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que con mucha paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes y anímense, porque ¿qué dice la palabra? La venida del Señor está cerca. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Cuando el apóstol habla acerca de los agricultores, lo que él está enfatizando es que estas personas siempre saben esperar el momento oportuno con paciencia. Ellos saben que va a llegar el momento en que las lluvias del otoño y la primavera van a venir sobre sus cultivos, pero esperan con paciencia, no esperan de una forma desesperada, sino que esperan con paciencia. Entonces,
Quiero que tengas esto en tu mente, como agricultores que esperan con paciencia. Ahora quiero invitarte a leer juntos Mateo 25. En estos pasajes Jesús está hablando y Él está mencionando esta historia de cómo la novia debe esperar al novio. Y en el verso 5 Él cuenta y dice, como el novio se tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas, a las 10 vírgenes les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos diciendo, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Y estas muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Pero entonces 5 de ellas, descuidadas, dice la palabra, le dijeron a las 5 responsables, por favor compartan con nosotras un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Y las 5 responsables les contestaron, no tenemos suficiente aceite para darle también a ustedes. Es mejor que ustedes vayan a comprar el suyo. Entonces, mientras estas 5 muchachas irresponsables, descuidadas, fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta, a las bodas, y la puerta se cerró. Cuando las otras 5 descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta, por favor. Pero el novio les contestó, no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso ustedes, mis discípulos, dice Jesús, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Entonces, quiero rápidamente ahora irme unos versos más atrás, Mateo 24, y darte un tercer ejemplo de cómo la Biblia cuenta que las personas van a estar esperando el regreso de Cristo. En Mateo 24, verso 37, la palabra dice, cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará viviendo como en la época de Noé. En ese tiempo la gente no sabía lo que estaba pasando. Ellos seguían comiendo, seguían disfrutando, seguían bebiendo, seguían hasta ese momento viviendo su vida de forma relajada. La gente no sabía lo que pasaba hasta el momento en que llegó el diluvio y todos se ahogaron. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, dijo Jesús en las Escrituras. Entonces, quiero mencionarte estos 3 escenarios que la palabra nos menciona. El primero, agricultores que esperan con paciencia. El segundo, como unas vírgenes descuidadas. Y el tercero, como en los tiempos de Noé, sin tener idea de lo que está pasando. Hay una cosa que es cierta y es que Cristo va a regresar. No sabemos el día ni la hora, pero yo creo que el tiempo se aproxima. Yo creo que el momento en que Cristo regresará por su iglesia será antes de lo que nosotros pudiéramos llegar a imaginar. Y la pregunta que quiero hacerte en esta mañana es, ¿cómo estás esperando a Jesús? ¿Cómo estás preparándote? ¿Cómo estás esperando a ese próximo encuentro que tendrás con tu Salvador, con tu Redentor? ¿Estás esperando con paciencia como los agricultores? ¿O estás esperando irresponsablemente como las vírgenes que creyeron estar listas para entrar a las bodas? Pero cuando llegó el novio les dijo, yo no te conozco, ¿quién eres tú? Las vírgenes, ellas creyeron estar lo suficientemente preparadas para encontrarse con el novio. Pero cuando llegó el momento se dieron cuenta que la preparación que habían tenido no había bastado, no había sido suficiente, porque tuvieron que descuidarse un momento porque les faltaba aceite. Y el tercer ejemplo que nos menciona la palabra es que muchos estarán como en los días de Noé. Cuando fue el tiempo de Noé, solamente la familia de Noé sabía lo que sucedería y lo creía, porque ellos le contaron a otros y se le burlaba a la gente. Y la gente vivía muy relajada. Dice la palabra que ellos seguían comiendo, seguían bebiendo, seguían de fiesta, seguían disfrutando la vida. Y no tenían idea de lo que estaba sucediendo. Se dieron cuenta de lo que iba a acontecer al momento que el diluvio cayó y vieron cómo todos empezaron a ahogar. Entonces en esta mañana yo quiero animarte a que tú puedas meditar. ¿Estás listo para encontrarte con tu Salvador nuevamente?
¿Estás listo para ese próximo encuentro que tendremos con Jesús? ¿Sabes? Cuando leo estas 3 historias que nos plantea la Biblia, puedo estar segura de una cosa. La forma en que nosotros debemos esperar el regreso de Cristo es teniendo una vida espiritual activa. Di conmigo, vida espiritual activa. Necesitamos mantenernos alerta y vigilantes. Necesitamos estar preparados para recibir al Señor en cualquier momento. Porque tú ni yo sabemos el día o la hora, pero sabemos que vendrá. Y cuando Él venga, necesitamos estar listos, necesitamos estar preparados y por eso es importante vivir caminando junto al Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos da entendimiento, nos da discernimiento para no vivir como en los tiempos de Noé, que no entendían nada de lo que pasaba. Solamente vivir con el Espíritu Santo nos hace ser personas prudentes, que están listas y que no son descuidados como las 5 vírgenes que tuvieron que irse para conseguir más aceite. Solo estar con el Espíritu Santo nos puede asegurar ser personas que estarán vigilantes, que estarán esperando con paciencia, que estarán esperando de forma alerta el regreso del Señor. ¿Cómo estamos esperando a Cristo? ¿Cómo estás preparándote para ese próximo encuentro con el Señor? Cuando uno lee las Escrituras, estaba leyendo Tesalonicenses, que son unas cartas que escribe Pablo a la iglesia en Tesalónica y él les habla de cómo debemos estar preparados para el regreso de Cristo y él menciona 3 palabras en toda su enseñanza. Él habla de santidad, habla de amor y habla de la venida de Cristo, de la esperanza que tenemos en ese retorno. Y cuando él habla de la santidad, él establece que la santidad no es un logro que debemos alcanzar en nuestra forma humana, porque la santidad es un proceso que tú y yo estamos atravesando hasta el momento que volvamos a estar cara a cara con nuestro Salvador. La santidad es una forma constante, es un estilo de vida, es un proceso continuo que tú y yo somos llamados a llevar diariamente. Primera de Tesalonicenses 4, 7, 8 dice, porque Dios no nos ha llamado para seguir pecando, sino a vivir una vida, di conmigo, santa. Por eso, el que rechaza esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros los hombres, sino a Dios mismo, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. La santidad no es una perfección humana. Muchas veces confundimos santidad con ser personas que viven sin pecado. Y déjame decirte, eso es imposible. Porque nuestra naturaleza humana va a seguir en nosotros hasta que volvamos a estar con el Señor, hasta que estemos en el cielo. Pero una cosa sí somos llamados a hacer, a vivir una vida santa. Y la única manera en la que tú y yo podemos ser santificados diariamente es con una vida rendida al Espíritu Santo. Santidad no es perfección humana, sino vidas rendidas al Espíritu Santo. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice, así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió. Dios te eligió a ti, Dios me eligió a mí para ser su pueblo. Y en la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes. No se supone que nosotros llevemos una vida igual que tus compañeros del trabajo que no conocen a Cristo. No se supone que tú seas igual a tus compañeros de la universidad que no conocen a Cristo. No se supone que tú seas igual a tus vecinos. No se supone que si tus padres no llevaron una vida rendida al Espíritu Santo, tú tengas que seguir su ejemplo. No se supone que seamos como los demás. Dios dice, yo soy un Dios distinto a los demás. Por eso ustedes, mis hijos, mi pueblo santo, deben ser diferentes a los demás. Su pueblo es diferente a las demás naciones. Por eso en esta mañana el Señor yo creo que está haciendo un llamado
desesperado su iglesia para vivir diariamente esa en santidad. Hoy quiero animarte a que tú te puedas preguntar, ¿cómo estoy yo con el Espíritu Santo? ¿Estoy cooperando con el Espíritu para vivir diariamente rendido al Señor? ¿O estoy resistiéndome al poder del Espíritu Santo que quiere transformar mi mente, que quiere transformar mi corazón, que quiere transformar mi forma de actuar? ¿Cómo estás tú con el Espíritu Santo? ¿Estás resistiéndolo y peleando con Él? Porque sabes que hay cosas que Él quiere tratar en tu corazón, que quiere sanar en tu corazón. Sabes que Él quiere renovar tu mente. Sabes que te está dando las oportunidades para que tú seas libre de ese pecado, pero tú sigues resistiéndolo. Tú sigues batallando para mantenerte arraigado a eso que te aleja del Señor. ¿Cómo estás tú con el Espíritu Santo? ¿Cooperando con Él o resistiéndolo? Son días para vivir en unidad con el Espíritu Santo. No sabemos el día ni la hora, pero de algo estamos seguros: estar arraigados al Espíritu Santo nos va a ayudar a vivir esa santidad que Dios espera y pide a su pueblo santo. ¿Sabes? La certeza de la parusía, de la venida de Cristo, el tener esa confianza, el estar seguros de que Él va a regresar por nosotros, por su iglesia, el tener eso claro en nuestra mente debe motivarnos a vivir apartados del mundo y vivir para Dios. Si tú el día de hoy sales de este lugar confiado de que Cristo volverá por su iglesia, entonces esa verdad tiene que ser algo que pueda animarte a ti, algo que te pueda dar la fuerza, algo que te pueda dar la mentalidad necesaria para vivir transformado por el Espíritu Santo, para vivir apartado de este mundo, para reflejar a Cristo Jesús con tu carácter. El entender que Cristo viene por ti debe ser un motivo de esperanza que te haga levantarte cada día deseando ser más como Jesús. Cada día deberíamos despertarnos deseando ser más como Cristo, mostrar su carácter en esta tierra para hacer testimonio a los que nos están observando. Son días donde el mundo está observando mucho a la iglesia y cómo se comporta. Y Dios está haciendo un llamado a su pueblo de vivir en santidad, de vivir como Jesús lo hacía. El entender que Cristo regresa por nosotros y que vas a estar cara a cara con tu Creador, con tu Salvador, debería a mí, te abro mi corazón y te digo, a mí me estremece el corazón. Porque yo digo, estar otra vez delante de Jesús, como, ¿qué nomás me va a preguntar? ¿Qué nomás me va a decir? Porque, ¿sabes? El que crea estar seguro, mire que no caiga. Eso nos dice la palabra. No significa que yo esté aquí adelante, que yo tenga una vida perfecta o una vida que no necesita ser rendida al Espíritu. Tú y yo cada día necesitamos presentarnos delante del Señor y cada día rendir nuestra naturaleza, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón delante del Señor. Porque somos humanos todavía y no podemos hacerlo solos. Necesitamos al Espíritu Santo, pero entender que Cristo viene debe ser un motivo que nos haga desesperadamente buscar al Espíritu Santo para reflejar el carácter de Cristo al mundo que nos observa. Lo tercero que Pablo menciona cuando él habla acerca de la venida de Cristo y cómo su iglesia debe estar preparada es el amor. Pablo dice que el amor es esta marca visible en la iglesia, en el pueblo de Cristo, y somos llamados en estos últimos tiempos a mostrar cómo la iglesia está unida para reflejar al mundo cómo hay unidad en el cuerpo de Cristo. Necesitamos, mientras estamos en esta tierra de vivientes, reflejar la misma unidad que vamos a experimentar cuando estemos en los cielos con nuestro Señor. Cuando Jesús nos enseñó a orar, Él decía, tú debes orar cada mañana diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego, ¿qué dice la oración?
venga tu reino a nosotros. Tú y yo, el pueblo de Cristo, somos llamados a mostrar el reino de los cielos en esta tierra. Y la forma en la que la iglesia está llamada a hacer esa marca visible, a mostrar este rasgo de Jesús, es en la unidad que debe existir en su pueblo, la unidad que debe existir en su iglesia. El amor debe ser una práctica continua en nosotros. ¿Sabes? Yo he escuchado muchas veces a personas decir que el amor no es un sentimiento nada más, pero es una decisión diaria. Y ahora que me casé, no te quiero decir que ha sido difícil amar a mi esposo, es muy fácil amarlo a él, pero me he dado cuenta que el amor es una decisión diaria, porque no todos somos perfectos, lamentablemente. Pero el amar es una decisión, el amar es una práctica. Y Cristo llama a su iglesia a practicar esta disciplina constantemente. El amor debe ser una práctica fiel en el cuerpo de Cristo. Y Pablo, el apóstol, habla en 1 Tesalonicenses y él dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que el Señor los fortalezca interiormente para que cuando el Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Señor Dios y Padre. Hebreos 10 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos, otra vez dice, unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso también se acerca. Sabes, la preparación de la iglesia, de esperar la venida de Cristo se debe mostrar también en nuestras relaciones. Porque cuando tú te relacionas bien con otra persona, entonces en ese lugar ahí, en esa relación está la bendición del Señor. Eso dice Salmo 133. Dice que donde hay unidad, y la unidad significa estar en acuerdo, significa estar bien. Y dice la palabra que donde hay unidad, ahí está la bendición del Señor. Nosotros, su pueblo, somos llamados a reflejar el amor de Cristo en la forma de relacionarnos con los demás. Y yo no te quiero decir que es fácil amar a todo el mundo, pero puedes iniciar con los de tu casa. ¿Cómo te estás relacionando con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo te estás relacionando con tus hijos? ¿Cómo te estás relacionando con tus padres? ¿Cómo te estás relacionando con tu vecino de al lado que siempre deja un poco de basura en el pasillo de entrada de tu casa? ¿Cómo tú te estás relacionando con las personas a tu alrededor? La preparación de la iglesia se refleja en la forma en que tratamos a los demás. Porque cuando tú tratas a los demás con amor, con paciencia, como Jesús lo hacía y lo hace con muchos de nosotros, entonces tú puedes saber que estás viviendo una vida rendida al Espíritu Santo. Cuando cualquier cosa te enciende como un fósforo, o no como un fósforo, a veces como una vela, como han visto esas velas de cumpleaños que salen así como una llama súper encendida, ¿las han visto? ¿Sí? Y hay muchos que no son un fosforito, no, son una vela así gigante. Si tú te enciendes tan rápido por algo cotidiano, algo mínimo, algo que te incomoda un poco, esa es una alerta de que necesitas ir al Espíritu Santo y rendir tu vida ante Él. Llevar una vida delante del Espíritu Santo no significa dejarse de ver la cara de todos. No, significa actuar como Cristo Jesús lo haría. Eso significa una vida rendida al Espíritu Santo. Actuar como Jesús espera que lo hagamos. Y cuando tú ves la vida de Jesús, te das cuenta que Él enfrentó todo tipo de burla. Él enfrentó muchos enojos porque la gente se burlaba de Él, la gente mentía acerca de Él. Y tú te das cuenta que Él fue un hombre tan paciente,
A veces veo como videos de niños donde narran las parábolas y la vida de Jesús. Y yo digo, ay Jesús, ¿cómo podías responder tan rápido de una forma tan pasible? Porque si yo escuchaba eso, tal vez veía que, no sé, a mi papá le están diciendo eso, yo iría a pelearme de una con esas personas que están diciendo que es un mentiroso y que esto y que aquello. Pero Jesús siempre mostró una vida rendida al Espíritu Santo. Él fue diferente a los demás porque él sabía que su Dios es diferente a los demás. Lo último que nos habla Pablo cuando habla acerca de la preparación de la iglesia es la esperanza gloriosa. Tú y yo tenemos una esperanza de vida. Vamos a vivir de formas tan dignas. Vamos a vivir con nuestro Creador sin conocer más el dolor, el sufrimiento, la adversidad, el cansancio que estamos enfrentando en este tiempo. Apocalipsis 21 dice: vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí del trono que salía una voz fuerte que decía: aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar ni a lamentarse, ni seguirán con ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. La esperanza de lo eterno debe ser lo que nos permita fortalecernos para vivir las adversidades que estamos pasando. Entender que Cristo viene y que cuando estemos con Él no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más lamento. Eso debe darnos esperanza para poder soportar los tiempos adversos que vivimos. Cristo es nuestra esperanza de vida. Cristo es la fortaleza que necesitamos para enfrentarnos cada día, armarnos con la vestidura de Dios e ir a la batalla que enfrentamos. Primera de Corintios 2:9 dice: para aquellos que lo aman. ¿Quiénes aquí aman a su Señor? Para aquellos que lo aman, o sea, para ti, para mí, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Yo quiero en esta mañana que tú puedas hacerte una pregunta. ¿Cómo estás en tus pensamientos estos días? ¿Estás afanado por lo temporal, por lo terrenal, o estás pensando constantemente en lo eterno? Nuestra tendencia humana es pensar 90% en lo terrenal y 10% en lo eterno. Esa es nuestra tendencia humana. Si tú has vivido o estás viviendo de esta manera, quiero decirte, no eres el único. A mí también me ha pasado. Probablemente a la persona que está a tu lado también le ha sucedido. Esa es nuestra tendencia natural. Pero Dios nos invita esta mañana a que permanezcamos en comunión con Él, que fijemos nuestra mirada en Cristo y que dejemos de pensar 90% en lo terrenal, 10% en lo eterno, y que pensemos más en la vida que tendremos cuando estemos con Él. ¿Dónde estás poniendo tus pensamientos? ¿En lo terrenal o en lo eterno? Yo no te animo este día a que tú vayas a descuidar tus responsabilidades humanas. Yo no te animo a que tú digas, bueno, el Señor vendrá pronto, entonces ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a seguir pagando las deudas? Total, nadie sabe cuándo el Señor... Yo no te invito a que tú actúes de esa forma, pero yo te animo a que tú el día de hoy puedas entender que necesitas vivir uno con el Espíritu Santo. Que todo tiempo necesitamos estar en constante oración en nuestra mente. Todo tiempo necesitas tú estar hablando con el Espíritu Santo y dejar que tu mente sea ministrada por Él. Necesitamos llevar vidas rendidas al Espíritu Santo, no solamente en nuestro cuarto cuando nadie nos ve, pero en todo tiempo, cuando estás manejando, cuando estás en tu trabajo, cuando estás moviéndote de un lado a otro, tal vez caminando, cuando estás compartiendo con tu familia, en todo tiempo necesitamos tener presente que Cristo viene.
Porque entender eso, tener esa claridad de pensamiento nos va a hacer llevar vidas rendidas al Espíritu Santo. Primera de Juan nos dice: y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. En otra versión, la palabra dice: no piensen en las cosas de este mundo, piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. Pensar en las cosas del cielo hace que nuestra vida tenga valor. Dice la palabra que pensemos en las cosas del cielo para no ser avergonzados delante de Él. Cuando uno piensa solamente en las cosas de este mundo, cuando luego regrese el Señor, nosotros vamos a estar llenos del mundo y no llenos de su Espíritu. Entonces seremos avergonzados delante de Él. Por eso su palabra dice: piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Dejen de pensar en las cosas de este mundo y empieza a tener una vida con perspectiva eterna, con perspectiva celestial, entendiendo en el Espíritu que los días que vivimos son cortos. Entonces hay que apresurarnos a cumplir los llamados de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Hay que apresurarnos a compartir el Evangelio con las personas que vivimos. Hay que apresurarnos a ser personas en santidad, personas que vivan rendidas al Espíritu Santo, porque no sabemos el momento de nuestro encuentro con el Señor. Quiero terminar diciéndote que el día de hoy el Señor está haciendo un llamado urgente a su iglesia. Está haciendo un llamado urgente a tu familia, a tu casa, de vivir rendidos al Espíritu Santo para asegurarnos de estar listos para el regreso de Él. Colosenses 3 dice que Dios les dio una vida nueva, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso debemos dedicar toda nuestra vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No pensemos más en las cosas de este mundo. Quiero invitarte a que puedas ponerte en tus pies y que terminemos este momento de recibir la palabra de Dios recordando estas 4 cosas. Y no sé si me pueden ayudar poniendo el último slide. Gracias. La iglesia, tú, yo, somos llamados en esta mañana, puedes leerlo conmigo, a vivir en santidad, ser una comunidad unida y no fragmentada. Pero dilo fuerte, ser una comunidad unida y no fragmentada, esperar a Jesús con pasión y soltar lo superficial y abrazar lo eterno. Puedes poner tu mano en el corazón y decirle: gracias, Cristo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo.